retorno, ya estamos nuevamente acá en la 104.8 de Radio Actualidad. Muy bien, ya habíamos saludado al licenciado Gary Rodríguez, que ya está con nosotros. Querido licenciado, ya son aproximadamente 40 días que se ve de incertidumbre de la población en la búsqueda de dólares, digámoslo así. El día de ayer, el diario El Día saca una nota hablando que desde el 26 de febrero data de este año, la ASFI estuvo diciendo de que iba a multar o iba a iniciar proceso a los que hablen de que había algún tema de especulación con el dólar y toda esta noticia, pero el diario mostraba de que son 40 días hasta ahora que han pasado, la incertidumbre sigue, vemos las colas, ¿no?, para cambiar los dólares, para comprar dólares y también para las exportaciones y demás. Usted, licenciado, desde la Cámara de Comercio Exterior, ¿cómo podemos hacer un análisis de la situación actual que tenemos en el tema de la moneda extranjera? Bueno, no es un tema menor, hay que decirlo y hay que aceptarlo de esa forma. El dólar en el mundo entero es un marcador de precios, es una referencia, es la principal divisa, aunque hay algunos movimientos, por ejemplo, por parte de la China para tratar de disminuir la hegemonía. Digo que no es un tema menor porque además en la historia económica del país ha gravitado sobremanera el dólar tanto positiva como negativamente. Positivamente porque los dólares que llegan al país a través de la exportación principalmente sirven para financiar las importaciones de productos y de servicios que nosotros necesitamos para nuestro desarrollo. Negativamente porque cuando se pierde confianza en el boliviano, entonces la gente se vuelca sobre el dólar y pasa de ser un medio de pago, un medio de cambio, a ser un medio de reserva de valor, que es lo que está aconteciendo hoy día. Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, nuestra posición ha sido clara, no en esta coyuntura, sino hace muchos años atrás, cuando insistíamos en la necesidad de dar el lugar que le merecía a las exportaciones no tradicionales para ampliar la llegada de dólares al país. Especialmente cuando desde el año 2015 hasta el 2019 hemos tenido 5 años consecutivos de déficit en el comercio internacional que le han restado a las reservas 5.000 billones de dólares. Durante ese tiempo también hasta la fecha pues hemos tenido unas salidas increíbles de dinero por tema del contrabando, por la fuga de capitales, por el pago de la deuda externa, por los préstamos que se hacen desde el Banco Central de Bolivia al gobierno. Entonces, toda esta situación ha configurado un escenario de preocupación que se ha exacerbado a partir de ciertas expresiones y análisis que se han hecho a nivel del país, preocupando a la gente genuinamente en algunos casos por temer una devaluación y en otros casos despertando fenómenos especulativos. Hemos escuchado al primer mandatario anteayer, anteanoche decir que se trata de algo coyuntural, temporal, que es un ataque especulativo. Nosotros quisiéramos pensar que solamente fuera eso, pero en realidad creo que hay que tomar el toro por las astas. Estamos en una situación donde lo que necesitamos es aumentar la oferta para que no tengan que estar deteniendo a la gente porque el dólar se esté vendiendo a un precio mayor. Eso es funcionamiento del mercado, eso no se va a poder detener. Y el querer ir contra los cambistas, en este caso, que no están regulados como la banca comercial o las casas de cambio, solo va a empeorar las cosas. Decía que desde el IPSE nosotros tenemos una posición, hemos dado 5 recomendaciones para que esta situación se supere y esperemos que el gobierno pues entienda de que la solución pasa primero por un shock financiero que puedo explicar, pero también por un shock de confianza. Licenciado Gary, una consulta ya que la población de a pie, podemos decir, se hace esta consulta. Muchos dicen, bueno, yo no tengo ahorro en dólares, yo no manejo el dólar, entonces esto a mí no me afecta. Usted desde el Instituto del IPSE, ¿ya está afectando esta escasez de dólares en la importación y exportación, más que todo en la exportación, en el tema de, porque la divisa es la que se maneja, ¿no?, de manera ya para sacar afuera? ¿Ya está afectando cuánto, y si no es así, en cuánto tiempo podemos ver que la economía pueda comenzar a sentir, ¿no?, todas estas situaciones con el tema del dólar?
El comercio internacional se fundamenta en la confianza que se tenga en una divisa y el dólar hasta el momento es la divisa universal para el intercambio, exportación e importación. ¿A quién está afectando más en este momento? Al sector importador, porque el sector importador es el que trae bienes, el que compra servicios desde el exterior y tiene que hacer transferencias para pagar esos bienes y servicios que llegan al país en forma de combustibles, en forma de bienes de capital, de insumos, equipos de transporte, pero también bienes de consumo duradero o no duradero, entre ellos alimentos, equipos electrónicos, etcétera. Entonces, el dólar es fundamental para conectar a Bolivia con el mundo. Los principales afectados en este caso son los importadores. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente cantidad de esta divisa en la banca comercial como antes. Entonces, ¿qué está ocurriendo? De que se está dosificando las entregas, pero además ha subido el costo, ha subido no del dólar, porque el dólar se sigue vendiendo en 6.97 en la banca, porque así está establecido como el límite, digamos, de la banda permitida de ASFI, sino que ha subido la comisión, ¿no? La comisión, escuchaba ayer que está ya por 6 o 7%, antes eso estaba en 2%. Entonces, este encarecimiento, por una parte, otro, el enlentecimiento, el hacer cada vez más lento el proceso de importación y sobre todo la incertidumbre, pueden traducirse el día de mañana en una elevación del costo de importación, en un atraso de la importación y eso obviamente elevar los precios en el mercado interno y provocar inflación. El sector exportador también está afectado porque el sector exportador funciona como un ente internacionalizado. También el sector exportador hace compras en el extranjero, por ejemplo, paga a los puertos, paga a los forwarders, paga a los transportistas, paga a los seguros, etcétera. Entonces, yo diría que no solamente el importador, que es el principal, el exportador también y en general el comercio que tiene que ver con este giro económico. Buen día, Gary, le saluda a Germain Caballero, un gusto tenerlo en nuestro espacio. Quería consultarle lo siguiente, para el ciudadano, para la gente de barrio, la gente de provincia, ¿cómo se puede entender esta escasez de dólar en el país? ¿Cuáles las razones? Especialmente cuando venimos de un periodo de bonanza en el país en la que se hablaba, y se sigue hablando todavía desde parte del gobierno como algo oficial, de que no hay problema en la economía nacional. Hasta hace algún tiempo se hablaba de que nuestra economía era blindada, se hablaba de reservas internacionales. ¿Cuál es la razón fundamental para que lo entiendan la gente, el ciudadano de a pie, del por qué está pasando esto hoy en Bolivia con la falta de dólares? Buenos días, Germain. Un gusto saludarle. Bueno, nosotros hemos hecho un análisis desapasionado. Nuestra entidad es eminentemente técnica. Por lo tanto, nosotros nos respaldamos con documentos, con estadísticas y además de carácter oficial para no ser especulativo. Y lo que hemos visto nosotros es de que esas reservas que eran de 15.100 millones de dólares en el año 2014, es verdad lo que se dice. En aquel entonces solamente la China comunista y Bolivia en todo el mundo tenían una proporción casi del 50% de su Producto Interno Bruto en términos de divisas acumuladas. Pero ¿qué pasó? Eso en Bolivia se dio durante 10, 11 años, luego que empezaron a subir los precios de las materias primas en el año 2004, pero ese ciclo concluyó en el 2014. Desde el 2015 en adelante hemos empezado a perder reservas, porque el tipo de cambio, Germain, está fijo en Bolivia desde el año 2011. El tipo de cambio en Bolivia es una de las razones para explicar la inflación tan baja que tenemos. El tipo de cambio tendría que estar más alto, eso se ha estudiado, 30-40% más alto, eso lo ha dicho el FMI y otros organismos internacionales, pero como se mantiene tan bajo, funciona lo que se dio en llamar la política de bolivianización, porque el boliviano se ha hecho fuerte, entre comillas, y el dólar se ha hecho débil. ¿Eso qué significa? Que según ha ido pasando el tiempo, cada vez ese dólar más débil, ese dólar barato, ha permitido importar más, incluso que se desarrolle más el contrabando
y por supuesto eso ocasionó un desbalance y un déficit entre el año 2015 al 2019. Perdimos 5.000 millones de dólares de las reservas. Ahora, desde el 2015 hasta el 2022 hemos hecho otro cálculo. Ese déficit acumulado de 5.000 millones de dólares solamente es en el sector de bienes, de productos tangibles, celulares, autos, alimentos, combustible, todo lo que se puede tocar, se puede ver. Pero hay un comercio que se llama de servicios, donde en este mismo lapso hemos perdido más de 10.000 millones de dólares. ¿En qué aspectos? Seguros, transporte, comunicaciones, consultoría, turismo, etcétera. Adicionalmente, hemos tenido una desinversión, una salida de capitales, más que los capitales que han entrado en los años 2019 y 2020. Súmele a eso una pérdida por contrabando de 5.000 millones de dólares en los últimos 6, 7 años, y ahí tiene la explicación. ¿Cómo es que llegan los dólares a Bolivia? A Bolivia llegan dólares por exportación de bienes, por exportación de servicios, por remesas, que no es un monto menor. El año pasado hemos tenido más de 1.400 millones de dólares de remesas de nuestros compatriotas desde el exterior. También por créditos que asumimos y también por movimientos de capital. Entonces, en cortito, ¿por qué es que las reservas han caído? Las reservas han caído porque los ingresos de dólares no están siendo tan altos como los egresos de dólares. Si a eso le sumamos, y en esto recurren los analistas permanentemente, el hecho de que el país está con esta gestión consumando 10 años de déficit fiscal, los préstamos que vienen desde el Banco Central de Bolivia hacia el gobierno también son parte de esta explicación. Préstamos para sus proyectos, sus fábricas, etc. Ahora, ese es el diagnóstico. El tema es cómo solucionamos. Y decía yo hace un momentito que hay dos soluciones, dos propuestas de solución que hemos lanzado desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Lo hemos hecho público, lo hemos hecho ante 40 medios de prensa en La Paz. Es de conocimiento del gobierno. Yo escuchaba una entrevista que le hacían al viceministro de Política Tributaria, al señor Johnny Morales, y él reconoció, él dijo que escucharon la propuesta de la institución de gestar un shock financiero para calmar las aguas, y eso significaría con un incremento muy fuerte de las reservas, puedo explicar cómo, y lo otro con un shock de confianza para dar una estabilidad y una sostenibilidad a este primer shock. Gary, una última consulta. Con el mismo criterio con que nos decía la parte anterior, desapasionado, especialmente en lo político, porque finalmente como país sentimos los efectos de un buen gobierno como de un mal gobierno. Yo siempre fui de la opinión o de no aceptar el criterio del modelo económico boliviano que se desarrolló desde el periodo del presidente Morales. Se hablaba y se sigue defendiendo un modelo económico que ha funcionado y se sigue diciendo que aún todavía queda de ese modelo y que hay todavía perspectiva de crecimiento para Bolivia. Insisto, y lo declaro públicamente, yo nunca creí en el modelo tal como nos lo presentaban. Lo escuchaba hace poco al ex vicepresidente García Linera también, defender el modelo económico, cuando todos sabíamos que esa bonanza económica era producto justamente de los precios internacionales, de los volúmenes de exportación de nuestra principal materia prima, que eran los hidrocarburos. En su apreciación muy técnica, Gary, y reconociendo siempre sus criterios equilibrados, desprendidos del apasionamiento político, ¿usted cree que el modelo económico del gobierno del MAS está en su fase final? Ya no, o como digo yo, nunca funcionó. ¿Cuál es su apreciación sobre esto, sobre esa defensa a ultranza de ese famoso modelo económico que en mi criterio no existió? A ver, el modelo sí existe, ¿no? A ver, primero, pongámonos de acuerdo en qué consiste un modelo. Un modelo desde el punto de vista económico consiste en la representación simplificada de una realidad, de cómo funciona un sistema. El problema es la sostenibilidad de ese modelo. Nosotros como Santa Cruz y nosotros como institución, en septiembre del año 2021, no sé si usted llegó a tener un ejemplar,
juntamente con la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, presentamos un libro que se llamó Modelo de Desarrollo Cruceño, Factores y Valores que explican su éxito. Fíjense, y vamos a hacer un contraste ahora para ver que el modelo cruceño hoy día está funcionando. El modelo del Estado está con problemas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia fundamental? El modelo económico, social, comunitario y productivo, como se llama desde el gobierno a esta forma de hacer las cosas que se han instaurado desde el año 2006, tenía una base muy fuerte en la renta petrolera. Ese en realidad esa era su fortaleza, pero ahora es su talón de Aquiles. Porque si hubiera seguido habiendo dinero como en la época de la bonanza, no estaríamos en esta situación. Para que tenga una idea, entre el año 2013 y el año 2014, solamente por exportación de gas, el país recibió algo así como 13.000 millones de dólares en 2 años. Las exportaciones del año pasado de gas han sido de apenas un poco más de 3.000 millones de dólares. Esa es la madre del cordero. Ahora, ¿cómo es que está funcionando el modelo desde entonces para que el Estado pueda seguir invirtiendo, para que el Estado pueda seguir gastando, ¿no? A través de déficit fiscal? Y ese déficit fiscal se financia con ahorro interno y también con crédito externo. El problema, como le digo, es la sostenibilidad de los modelos. El modelo gubernamental tiene un fuerte acento estatal, ¿no? El Estado es quieren que llegue a ser el principal actor de la economía. Entonces, para eso hay un Estado que planifica, un Estado que invierte, un Estado banquero, un Estado comerciante, un Estado productor, versus el modelo que nosotros tenemos, que está basado en la fuerza de mercado, que está basado en la libertad de hacer, está basado en la iniciativa privada, ¿no? El Estado, con el modelo que tiene, ha fundamentado el desarrollo en el motorcito de la demanda interna, así le llaman, ¿verdad? El modelo cruceño va más allá del mercado interno y apuesta por la exportación, pero de una forma sostenida y sostenible, ¿ya? El tema es de que cuando el contexto internacional se torna desfavorable, como ha ocurrido desde el 2015 en adelante con la caída del precio de las materias primas, entonces el modelo del gobierno entra en problemas. Y reitero, si Bolivia ha seguido creciendo y el gobierno ha tenido todavía capacidad de gasto, es a costa de un mayor endeudamiento interno, un mayor endeudamiento externo y un déficit fiscal. No ocurre lo mismo en el caso del modelo cruceño, que es sostenible porque lo sustenta la iniciativa privada en base al cálculo de riesgo en función de proveer bienes y servicios en el mercado interno y también en el mercado internacional. Excelente. Palabra autorizada con el licenciado Gary. La verdad, siempre uno aprende en lo personal, aprende mucho al escucharlo al licenciado. Querido licenciado, muchas gracias. Vamos a estar en un contacto más adelante porque este tema todavía da para mucho para desarrollar. Así que una vez más, desde aquí, desde el punto, muchas gracias, licenciado, por el contacto. No, al contrario, el agradecido soy yo. Y un último mensaje. La solución a esta situación, pero además a futuro, se llama exportación. Cuando el gobierno hablaba del gas, hablaba de exportar el gas. Cuando el gobierno habla del litio, habla de exportar el litio. Cuando el Banco Central de Bolivia habla de la ley del oro, está hablando implícitamente de exportar el oro. Entonces creo que ha llegado el momento de sincerar la economía y de darle a ese motorcito de la demanda interna que ahora está sufriendo un auxilio que es el motorzango, vamos a decir, de la demanda internacional. La exportación es la solución a nuestro problema actual y futuro en el país. Muchas gracias por la entrevista, un gran abrazo, bendiciones para todos. Igualmente, gracias. Ahí estaba con nosotros el licenciado Gary Rodríguez. La verdad que